¿Te imaginas lo que se siente escuchar de la persona que amas que no eres lo suficientemente buena, que eres demasiado imperfecta, demasiado incompleta, demasiado insuficiente para estar a su lado? Ahora imagina escuchar eso, porque tu cuerpo, por razones ajenas a ti, no puede concebir. Es un dolor que trasciende el corazón, un dolor que te golpea profundamente, tu identidad como mujer, como ser humano. Y eso es exactamente lo que me pasó. Estaba casada, enamorada, construyendo una vida con alguien que creía que sería mío para siempre. Pero cuando descubrí que no podía tener hijos, todo se derrumbó. Él no me abrazó, no me consoló. No dijo que seguiríamos juntos, pase lo que pase, non. Simplemente me miró con una frialdad que nunca antes había visto y dijo, quiero una familia de verdad, no puedes darme eso, como si yo fuera un producto defectuoso, como si mi valor residiera solo en mi capacidad de reproducirme, como si no fuera nada más que eso. Anne me reemplazó, me descartó como quien tira algo que ya no sirve. ¿Y sabes lo peor? Encontró a otra persona rápidamente, alguien a quien se empeñaba en llamar mujer completa, mujer perfecta. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante meses, durante años. Cada vez que me miraba al espejo, oía su voz llamándome imperfecta. ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Alguna vez has sentido que no eras suficiente para alguien que debería haberte amado incondicionalmente? Lloré mucho, sufrí demasiado. Hubo noches en las que pensé que no podría levantarme de la cama al día siguiente. Pero ¿sabes qué pasa cuando el dolor es tan grande? Que o te destruyes o te reconstruyes. Elegí reconstruirme, ladrillo a ladrillo, lagrimao. A lagrimao me reconstruí y descubrí que era mucho más de lo que él decía que era. Seguí adelante en construir una nueva vida. Una vida con sentido, una vida con amor. Una vida con propósito. Han pasado 18 años sin saber ni una palabra de Eli, Ambay desde lejos. A través de las redes sociales, la vida perfecta que construyó con la mujer perfecta. La boda de ensueño en la casa enorme en los viajes. Todo lo que decía que yo no podía darle. ¿Y saben lo que sentí? Nada. Absolutamente nada. Porque estaba demasiado ocupada, siendo feliz con mi propia vida, como para preocuparme por la suya. Entonces, un día, de repente, sonó mi teléfono. Era un número que ya no tenía guardado, pero mi corazón lo reconoció al instante. Era Anne, su voz temblorosa, casi irreconocible. Por favor, necesito hablar contigo. Es urgente. Casi colgué en ese momento. Pero la curiosidad me venció, y cuando nos conocimos, cuando vi el estado en que se encontraba, y cuando abrió la boca para hacerme esa petición, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte de una forma que nunca imaginaste. El destino tiene una forma muy particular de ajustar cuentas, y esta historia es la prueba viviente de ello. Antes de contarles lo que pasó en esa reunión, necesito hacer una pausa y hablarles de algo. Si han estado siguiendo hasta aquí, si esta historia les afecta de alguna manera, si han pasado por algo similar o conocen a alguien que lo haya hecho, quiero que sepan que no están solos, y es precisamente por eso que les pido que dejen un comentario abajo sobre lo que más les ha conmovido hasta ahora. Cuéntenme si alguna vez se han sentido descartados, insuficientes, o si han visto a alguien cercano pasar por esto. Estas historias, estos intercambios que tenemos aquí, crean una red de apoyo que va mucho más allá de la pantalla del teléfono. ¿Y saben qué más? Cuando les gusta este video, cuando se suscriben al canal y activan la campanita de notificaciones, no solo me ayudan a crecer, le dicen a YouTube que este tipo de contenido importa, que las historias reales y conmovedoras, llenas de giros inesperados y lecciones de vida, merecen ser vistas por más personas. Su participación aquí es lo que hace que este canal llegue a esa madre que se siente incompetente hoy, a esa mujer que está siendo descartada por algo que no puede controlar, a ese hombre que necesita aprender sobre empatía y humanidad. Cada me gusta, cada suscripción, cada comentario es una forma de decir, este mensaje necesita llegar más lejos. Así que, si esta historia te resuena, si quieres ver más contenido como este, haz clic en el botón rojo de abajo, dale a me gusta y sobre todo comparte en los comentarios cómo te sientes ahora mismo. Porque esta no es solo mi historia, podría ser la de muchas personas y juntos
Transformamos el dolor en fuerza, la experiencia en sabiduría. Ahora, volviendo a lo que realmente importa. Cuando llegué a ese café y lo vi sentado allí, esperándome, casi no lo reconocí. 18 años no habían sido benévolos con él. En los 18 no habían sido amables con él. Estaba allí, encorvado, con profundas ojeras, con las manos temblorosas, mientras sostenía una taza de café que ni siquiera se había bebido. Pero antes de contarles lo que sucedió en esa reunión que lo cambió todo, necesito retroceder un poco en el tiempo. Necesito contarles quién era yo antes de que todo esto sucediera. Porque esta transformación que están viendo ahora, esta mujer que logró resurgir, no nació hecha, se construyó sobre mucho terreno, mucho dolor y muchas decisiones difíciles. Yo era una mujer enamorada, completamente enamorada, de esas que creen en los cuentos de hadas, en el amor eterno, en construir una vida al lado de alguien y envejecer juntos. Llevábamos 5 años casados cuando empezamos a intentar tener hijos, y al principio todo era muy ligero, ¿sabes? Bromeábamos, reíamos, hablábamos de nombres, de cómo sería nuestra familia. Pero pasaban los meses y nada pasaba. Primero vino la ansiedad, luego la preocupación, y luego el miedo. Fuimos al médico, nos hicimos pruebas, lo intentamos, todo. Y cuando finalmente llegó el diagnóstico, cuando el médico pronunció esas palabras que resonaron en el silencio ensordecedor de la consulta, mi mundo se derrumbó. Infertilidad. Una palabra tan pequeña, pero con un peso enorme. Fue como si alguien me hubiera arrebatado la posibilidad de sentirme completa. Y sé que muchos de los que me ven ahora entienden perfectamente de qué hablo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez insuficientes para alguien? ¿Alguna vez han sentido que les faltaba algo para ser amados como merecían? Intenté mantenerme fuerte. Lo juro, regresé a casa, me sequé las lágrimas y me dije a mí misma que juntos superaríamos esto, que el amor era más grande que cualquier obstáculo, que había otras maneras de ser madre, de formar una familia, adopción, gestación subrogada, tantas posibilidades. Pero, ¿sabes cuando miras a alguien a los ojos y te das cuenta de que ya ha tomado una decisión? Que no tiene sentido discutir, llorar, suplicar. Eso fue exactamente lo que vi en ese día. El cambio no fue de la noche a la mañana, fue gradual, como un veneno que se propaga lentamente y lo corroe todo por dentro. Las conversaciones se acortaron. Su mirada se volvió más distante, su tacto más frío. Empezó a salir más, a volver a casa más tarde, inventando excusas que ni él mismo se creía. Y yo fingí no verlo, fingí que todo estaba bien, porque admitir que lo estaba perdiendo era admitir que no era suficiente. Y esa verdad oculta era demasiado pesada para soportarla, hasta que un día llegó a casa y lo soltó, sin rodeos, sin preparación, sin una pizca de delicadeza. ¿Quiero una familia de verdad? No puedes darme eso. Esas palabras fueron como una puñalada. No, fueron peores que eso, porque una puñalada duele en el momento, pero con el tiempo sana. Esas palabras abrieron una herida que sangró durante años. Destrozaron mi identidad, mi autoestima, todo lo que creía sobre mí misma. El camino para intentar mantener ese matrimonio unido fue una de las cosas más difíciles que he vivido. Intenté hablar, mostrarle las opciones que existían, hacerle ver que la familia no se trata solo de sangre y genética. Pero él ya había decidido, y peor aún, ya había encontrado una sustituta, la mujer perfecta, la mujer completa, la que podía darle lo que yo no podía. El impacto de esto en mi vida fue devastador. Empecé a cuestionarlo todo. ¿De verdad valía algo? ¿Mi único propósito era tener hijos? ¿Era realmente imperfecta, defectuosa, incompleta? Había días en que me miraba al espejo y no me reconocía. La mujer que estaba allí, con los ojos hinchados de tanto llorar, con ese vacío en el pecho, no era yo. O sí, era así como siempre había sido y simplemente no me había dado cuenta. La mentalidad de que no era lo suficientemente buena empezó a dominar todos mis pensamientos. Me avergonzaba decírselo a mis amigos, a mi familia. Me avergonzaba admitir que mi matrimonio se acababa porque yo tenía defectos. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Durante todo este proceso lo seguí amando.
Seguía queriendo que funcionara, seguía esperando que un día despertara y se diera cuenta de que estaba cometiendo un error, que el amor que habíamos construido valía más que esta obsesión con una familia biológica, pero no en él estaba decidido, y cuanto más intentaba contenerlo, más se alejaba. El divorcio fue rápido, espantosamente rápido, como si tuviera prisa por borrarme de su vida, por empezar de cero con la mujer perfecta. Y 2 meses después, vi las fotos en redes sociales, ellos anunciando públicamente su relación. Sonrisas amplias, esa felicidad que parecía gritar. ¿Viste lo fácil que fue reemplazarme? Y eso dolió. Dolió de una manera que ni siquiera puedo describir, porque no era solo el dolor de la pérdida, era la humillación, era la sensación de que todos podían ver que no había sido suficiente, que me había descartado y había encontrado algo mejor. Pero ¿sabes qué pasa cuando tocas fondo? Cuando el dolor es tan grande que tienes dos opciones a hundirte por completo o usar ese fondo como trampolín para ascender. Elegí ascender. Elegí no dejarme definir por sus crueles palabras. Elegí creer que valía más que mi capacidad reproductiva. Y esa decisión, ese cambio de mentalidad, fue el primer paso de una transformación que nunca imaginé posible. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que sucedió después fue un verdadero punto de inflexión. El proceso de reconstrucción tras bastidores no fue fácil, pero fue necesario. Y fue en este proceso que descubrí quién era realmente, no la mujer que él decía que era, sino la mujer que siempre fui, solo que oculta tras tantas expectativas y exigencias. Comenta a continuación. ¿Han merezco algo mejor? Si te identificaste con esta parte de la historia. La verdad es que hay momentos en la vida que te marcan para siempre, momentos que dividen tu existencia en un antes y un después. Y el día que me pidió el divorcio fue precisamente eso para mí, un momento decisivo tan profundo que nunca volvería a ser la misma persona. Pero lo que quizá no sepas es que la traición no empezó ese día. Llevaba meses ocurriendo, a escondidas, entre bastidores de nuestra vida matrimonial, y yo estaba demasiado ocupada, intentando salvar algo que ya estaba muerto. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era jueves por la noche. Llegó a casa más tarde de lo habitual, pero esta vez no puso excusas. Entró, tiró la llave sobre la mesa de la cocina con ese tintineo metálico que resonó por toda la casa, y simplemente dijo: «Tenemos que hablar». En esa frase. Todo el mundo sabe que cuando alguien empieza una conversación así, no viene nada bueno. Mi corazón se aceleró. Me empezaron a sudar las manos, me senté en el sofá y esperé, y lo soltó sin más, así, sin rodeos, sin intentar suavizar el golpe. «Quiero el divorcio, quiero una familia de verdad. No puedes darme eso». Eso fue todo. Se acabó. 5 años de matrimonio, años de noviazgo. Antes de eso, todos los planes, todos los sueños, todas las promesas de amor eterno, todo tirado a la basura en una frase de menos de 15 palabras. El impacto de esas palabras fue tan violento que literalmente me quedé sin aliento durante unos segundos. Fue como si me hubiera dado un puñetazo en el pecho y me hubiera arrancado todo el aire de los pulmones. Intenté hablar, intenté discutir, podemos adoptar, podemos intentar otras cosas, podemos... Pero me interrumpió. «No, quiero hijos propios, de mi sangre, y no puedes darme eso». La frialdad en su voz era aterradora. Era como si estuviera hablando de un coche averiado, de un electrodoméstico roto, como si yo fuera un objeto desechable que ya no cumplía con el propósito que él esperaba. Y en ese momento comprendí una verdad oculta sobre nuestro matrimonio. Nunca me había amado de verdad. Le había encantado la idea de Mian, la idea de una esposa que le diera hijos, que formara una familia, que fuera la pieza perfecta del rompecabezas de la vida que había planeado. ¿Podría haber rogado? ¿Podría haberme arrodillado, llorado, implorado por otra oportunidad? Muchas mujeres harían eso, y no juzgo, porque la desesperación nos lleva a hacer cosas que jamás imaginamos. Pero en ese momento, incluso con el corazón roto, incluso sintiendo que mi mundo se derrumbaba, algo dentro de mí me dijo: no vas a rogarle a alguien que no te valora que se quede». Y fue entonces cuando tomé una de las decisiones más difíciles, pero también más dignas, de mi vida. Me levanté del sofá, lo miré a los ojos y le dije: «De acuerdo. Si eso es lo que quieres,
No voy a impedírtelo. La sorpresa en su rostro era casi cómica y esperaba drama. Esperaba lágrimas, gritos, desesperación. Esperaba que suplicara, que prometiera cambiar algo que ni siquiera podía controlar. Pero no le di esa satisfacción, porque incluso en medio del dolor más profundo que jamás había sentido, aún tenía dignidad. Y si hay algo que nadie puede quitarte, ni siquiera en las peores circunstancias, es tu dignidad, a menos que tú lo permitas. Los días siguientes fueron un borrón. Actué con el piloto automático. Firmé papeles GVG, bien y fingí que estaba bien cuando me encontraba con conocidos. Pero por dentro estaba completamente destrozada. El viaje emocional de esa época fue brutal. Me despertaba en mitad de la noche con el pecho apretado, con la sensación de que algo terrible había sucedido. Y entonces recordaba, Anne, ay, sí, mi matrimonio terminó porque tengo defectos. Esta mentalidad me consumía. Miraba a otras mujeres embarazadas en la calle y sentía una mezcla de envidia, tristeza y ira. ¿Por qué ellas sí podían y yo no? ¿Qué me pasaba? Pero lo peor estaba por venir, porque la traición no era solo emocional. 2 meses después de formalizarse el divorcio, estaba revisando mi Instagram, intentando distraerme, cuando lo vi, una foto de él con ella, la supuesta mujer perfecta, y el pie de foto. Por fin encontré la persona que me completa Ampor. Por fin, como si los años conmigo hubieran sido un error, un desvío, algo que necesitaba corregirse. Y allí, a la vista de todos, él estaba feliz, radiante, con la mujer que podía darle lo que yo no. La humillación fue pública y devastadora, porque no solo nuestros amigos en común la vieron, fue su familia, la mía, compañeros de trabajo, conocidos. Todos lo sabían ahora, todos podían atar cabos, así que por eso se separaron. Ella no puede tener hijos, y él encontró a alguien que sí puede. Me sentí expuesta, vulnerable, como si todos me miraran con lástima. ¿Y hay algo peor que sentir lástima en los ojos de la gente? Esa mirada que dice, pobrecita, no pudo aferrarse a su marido. Quería desaparecer. Quería meterme en un agujero y no volver a salir. Borré todas mis redes sociales por un tiempo, porque ya no podía verlos. No podía verlos felices, construyendo la vida que debería haber sido mía. Las revelaciones que llegaron después, a través de amigos en común, fueron aún peores. Anne estaba embarazada. 3 meses después de empezar la relación, ya estaba embarazada, como si el universo me estuviera refregando en la cara lo incompetente que era, como si me estuviera mostrando, mira qué fácil fue para él. Solo necesitaba a alguien que funcionara bien. Hubo noches en las que lloré hasta agotar mis lágrimas, noches en las que grité sola en mi apartamento vacío, noches en las que lo cuestioné todo sobre mi Anne, mi valor, mi identidad, mi propósito. Al fin y al cabo, si no puedo ser madre, ¿qué soy? Esa pregunta me atormentaba. Y lo más peligroso era que estaba empezando a creerme su narrativa, que realmente era imperfecta, que realmente no era suficiente, que había tomado la decisión correcta al dejarme. Pero ¿sabes qué pasa cuando estás en tu punto más bajo? Cuando estás tan deprimido que ya no puedes bajar más. Ahí es cuando aparecen las personas adecuadas. Fue mi mejor amiga quien me sacó de la cama en uno de esos días terribles. Entró a mi apartamento a la fuerza porque llevaba días sin contestar llamadas. Me arrastró a la ducha, me hizo comer algo y me dijo algo que lo cambió todo. No te define lo que no puedes hacer. Te define quién eliges ser de ahora en adelante. Y ahí fue donde comenzó la verdadera transformación. No fue instantánea ni mágica. Fue lenta, dolorosa, llena de altibajos. ¡Poah! Fue hell. Empecé terapia. Empecé a comprender que mi infertilidad no era un defecto moral ni de carácter, era simplemente una condición médica, y que hay millones de maneras de ser plena, de tener una vida con propósito, de formar una familia, pero antes que nada necesitaba reconstruirme, necesitaba mirarme al espejo y sentirme como la persona que estaba ahí. Y este proceso de sanación, de redescubrimiento, fue lo que me preparó para lo que estaba por venir en Renacer. A la terapia fue solo el principio. Al principio, iba a las sesiones y pasaba 50 minutos llorando, desahogándome, liberando todo ese dolor que se me atoraba en la garganta. Mi terapeuta me escuchaba con infinita paciencia y,
sesión tras sesión, me ayudaba a deconstruir esa narrativa tóxica que se había arraigado en mi cabeza. Me hizo comprender que había interiorizado su rechazo como una verdad absoluta sobre quién era yo. Pero la realidad era que él tenía una visión limitada de la familia, del amor, de la plenitud, y yo no necesitaba encajar en esa visión para ser valiosa. Tras unos meses de terapia, empecé a sentirme con la fuerza suficiente para explorar otras áreas de mi vida que había descuidado. Empecé poco a poco, volví a leer, algo que siempre me había gustado, pero que había dejado durante mi matrimonio. Me apunté a una clase de cerámica porque siempre había tenido curiosidad, pero nunca me había atrevido. ¿Y saben qué descubrí? Que cuando moldeas arcilla con las manos, concentrada en dar forma a algo de la nada, te olvidas del dolor por un instante. Reconectas con tu capacidad de crear, de transformar algo informe en algo hermoso. Y necesitaba desesperadamente recordar que aún tenía poder creativo, aunque no fuera por mi maternidad biológica. La transformación más significativa llegó cuando decidí enfocarme en mi carrera como nunca antes. Trabajaba en una empresa de marketing, pero siempre fui un poco complaciente, ¿sabes? Nunca busqué ascensos, nunca destaqué, pero ahora, con todo ese tiempo libre, con toda esa energía que solía gastar intentando salvar un matrimonio muerto, lo canalicé todo al trabajo. Empecé a hacer voluntariado en proyectos adicionales, a proponer ideas innovadoras y a estudiar más sobre el campo. ¿Y la gente lo notó? Fue durante uno de estos proyectos de voluntariado que conocí la ONG. Necesitaban ayuda con estrategias de comunicación y recaudación de fondos. Y me ofrecí como voluntaria. La organización trabajaba con niños en situación de vulnerabilidad social, ofreciéndoles educación, alimentación y apoyo emocional. Y cuando entré en ese lugar por primera vez, al ver a esos niños corriendo, jugando, sonriendo a pesar de todo lo que habían pasado, algo en mi interior se encendió. Empecé a pasar cada vez más tiempo allí. No era solo por el trabajo técnico que hacía, sino por la conexión humana que creaba con esos niños. Había una niña, Sofía, que me abrazaba cada vez que llegaba. Tenía 7 años y había sido abandonada por su madre, y me miraba con esos ojos esperanzados, como si yo fuera la persona más importante del mundo. Y fue allí donde comprendí algo fundamental: la maternidad. No se trata de enan es. Se trata de amor, presencia, dedicación. Se trata de ser la persona que llega, que se queda, que se preocupa. 2 años después de empezar como voluntaria, me ofrecieron el puesto de directora de la ONG. ¿Yo, directora? La mujer que, meses atrás, apenas podía levantarse de la cama. La decisión fue abrumadora, pero también liberadora. Acepté y me lancé de lleno a ese trabajo. Reestructuramos programas, ampliamos servicios, creamos nuevas alianzas, y con cada niño al que ayudamos, con cada vida que transformamos, sentí que estaba construyendo algo mucho más grande que yo misma. Estaba creando un verdadero impacto en el mundo. Estaba siendo madre de decenas de niños, aunque de una manera diferente. Fue durante ese tiempo cuando finalmente me sentía completa de nuevo, cuando reconstruí mi autoestima y encontré un propósito, que él apareció. No era mi ace, sino el hombre que cambiaría mi vida de una manera que nunca imaginé posible. Daniela, psicólogo voluntario en la ONG, y trabajaba con niños con traumas más profundos, y empezamos a trabajar juntos. En algunos casos, al principio, era puramente profesional. Hablábamos de estrategias, intercambiábamos información y planificábamos intervenciones. Pero poco a poco, las conversaciones se volvieron más personales. Empezamos a tomar café juntos después de las reuniones. Me contaba su experiencia, por qué había elegido trabajar con niños vulnerables. Y yo, poco a poco, empecé a abrirme a mi propia historia, sobre el divorcio, sobre la infertilidad, sobre todo el dolor que había cargado. ¿Y sabes cuál fue su reacción cuando le dije que no podía tener hijos biológicos? Me tomó la mano y dijo: «Esto no te define. Y desde luego, no te quita quién eres». No hubo lástima, ni arrepentimiento, solo aceptación genuina. Y fue entonces cuando comprendí la diferencia entre alguien que te ama de verdad y alguien que te ama con condiciones. El amor verdadero no tiene requisitos, simplemente existe a pesar de todo, más allá de todo.
Mi relación con Daniel se construyó de una manera completamente diferente a la de mi matrimonio anterior. Fue lenta, cuidadosa y honesta. Hablábamos de todo, de expectativas, de miedos, de sueños. Y cuando empezamos a hablar de familia, fue él quien sacó el tema de la adopción. Siempre supe que quería ser padre, pero nunca me importó si sería biológico o no. Lo que importa es el amor que damos, no la sangre que corre por nuestras venas. La decisión de adoptar fue nuestra juntos, y el proceso fue largo, burocrático y emocionalmente agotador, pero cada paso valió la pena. Cuando finalmente conocimos a Laura y Miguel, nuestros hijos, fue amor a primera vista. Laura tenía 5 años y Miguel 3, hermanos que habían sido rescatados de una situación de abandono y esperaban una familia que los amara incondicionalmente. Los primeros meses fueron difíciles. Los niños tenían traumas, miedos y dificultades para confiar, pero fuimos pacientes, estuvimos presentes, éramos todo lo que necesitaban y poco a poco, día tras día, construimos una familia hermosa, ruidosa, imperfecta y absolutamente perfecta a la vez. Recuerdo estar sentada en la sala, viendo a Daniel jugar a la mancha con los niños, con sus risas resonando por toda la casa, y pensar, eso es todo. Eso es la felicidad. Y entonces recordé esas crueles palabras. Nunca tendrás una familia de verdad. Y sonreían porque le había demostrado que se equivocaba. Tenía una familia de verdad, pero era una familia construida con amor, decisión y dedicación, no con obligación biológica. La vida que él dijo que nunca tendría, la conseguí, pero a mi manera, de la manera correcta, y lo más hermoso de todo esto, no la conseguí a pesar de mi infertilidad, la conseguí a través de ella, porque fue precisamente ese dolor, ese rechazo, esa sensación de no ser suficiente, lo que me impulsó a emprender un viaje de autodescubrimiento. Eso me llevó a la ONG, eso me hizo conocer a Daniel, eso me preparó para ser la madre que Laura y Miguel necesitaban. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque durante estos 18 años de reconstrucción y felicidad, una cosa me ha quedado muy clara: a la vida tiene su propio ritmo, y a veces, lo que creemos el final es solo el principio de algo infinitamente mejor. Comenta a continuación. La vida me sorprendió. Si alguna vez experimentaste algo que parecía el final pero era solo pasar página, durante esos 18 años hubo un silencio absoluto entre nosotros. Ni llamadas, ni mensajes, ni encuentros casuales. Era como si viviéramos en universos paralelos que simplemente ya no se tocaban. Y, sinceramente, lo prefería así. Después de todo proceso de sanación, de reconstrucción, de encontrar mi verdadera felicidad, lo último que quería era cualquier tipo de conexión con ese doloroso capítulo de mi vida. Pero la verdad es que, incluso sin contacto directo, sabía lo que pasaba en su vida. Porque vivimos en la era de las redes sociales, donde la privacidad es una ilusión, y todos sienten la necesidad de documentar cada momento de su existencia. Y él no era la excepción. Durante los primeros años después del divorcio, borré mis cuentas de redes sociales precisamente para no ver, pero después al volver, cuando era más fuerte, a veces la curiosidad podía más que la razón, y miren, vi la boda ostentosa con la mujer perfecta. Esas fotos profesionales, decoraciones costosas, cientos de invitados, todo impecable. La ceremonia fue en una finca de lujo, con una celebridad cantando en la fiesta. Fue el tipo de boda que grita, miren qué felices y exitosos somos, y recuerdo mirar esas fotos y sentir nada. Absolutamente nada aún, ni rabia, ni tristeza, ni envidia, solo una especie de silenciosa indiferencia, como cuando ves fotos de alguien con quien estudiaste hace mucho tiempo, pero que ya no forma parte de tu vida. Lo vi cuando compraron esa casa enorme en una urbanización privada de lujo, esas publicaciones mostrando cada habitación, la piscina, el jardín, impecablemente cuidado, el garage con 2 coches importados, los constantes viajes internacionales, Dubái, Maldivas, París, siempre los lugares más caros e instagrameables, todo cuidadosamente seleccionado para mostrar una vida perfecta. ¿Y saben qué es lo interesante de esta obsesión por mostrar la perfección? Suele ocultar algo, pero en aquel momento, viéndolo desde fuera, parecía que realmente había logrado
todo lo que quería. Sin embargo, lo que más me impactó fue la ausencia. La ausencia de niños en las fotos. Al principio, cuando anunciaron su matrimonio, recuerdo haber visto comentarios de gente preguntando por los niños, y la respuesta siempre era vagan a su debido tiempo. Cuando Dios quiera, primero disfrutaremos de la vida de casados. Pasó un año, an dos, an tres, y nada. Las fotos seguían siendo solo de ellos dos, en restaurantes caros, en resorts exclusivos, en fiestas sofisticadas, pero ningún bebé, ningún anuncio de embarazo. Y mira, no voy a mentir y decir que esto no despertó cierta curiosidad en mi endez. Pues de todo, el hombre me había dejado específicamente porque quería tener hijos biológicos, porque yo no podía dárselos, porque él había encontrado a alguien que sí podía. Entonces, ¿dónde estaban los niños? Pero yo tampoco era de las que se obsesionan con eso. Mi vida transcurría intensa y plena. Tenía a Laura y a Miguel, que crecían y me llenaban de alegría cada día. Tenía a Daniel, que era la pareja más increíble que se podría desear. Tenía mi trabajo en la ONG, que florecía y cada vez impactaba más vidas. La mentalidad que desarrollé durante esos años era completamente diferente a la de la mujer destrozada tras su divorcio. Aprendí que la felicidad no proviene de la validación externa, no proviene de demostrarle nada a nadie, no proviene de tener la vida que la sociedad dice que deberías tener. La felicidad proviene de estar alineado con tus valores, de amar y ser amado genuinamente, de hacer un trabajo que importe, de construir conexiones reales con personas reales. Hubo una vez, debió de ser unos 10 años después del divorcio, que una amiga en común me llamó, se notaba incómoda, eligiendo sus palabras con cuidado. Mira, sé que se me hace raro decirte esto, pero preguntó por ti. Quería saber cómo estabas. ¿Y sabes cuál fue mi reacción? Me reí, y no con amargura, sino con genuina sorpresa. De verdad, qué interesante. Bueno, si vuelve a preguntar, puedes decir que estoy genial, más feliz que nunca. Y era cierto, porque la verdad oculta sobre superar a alguien no es cuando dejas de sentirte mal por esa persona, es cuando dejas de sentir absolutamente nada. Es cuando esa persona se convierte en un personaje más en el libro de tu vida, un capítulo que ya has leído, procesado y abierto. Él se convirtió en eso para Mian, un ex marido. Eso es todo, a nada más, nada menos. Mientras tanto, mi vida florecía. La ONG ganó un Premio Nacional de Impacto Social. Salimos en programas de televisión y artículos periodísticos. Y yo estaba allí, representando el trabajo que hacíamos, hablando de transformar vidas y segundas oportunidades de cómo el amor puede adoptar tantas formas diferentes. Y era genuino. Cada palabra que salía de mi boca era verdad. En casa, Laura estaba aprendiendo a tocar el piano y Miguel se había convertido en un pequeño artista, siempre dibujando, pintando y creando. Teníamos esos viernes por la noche en los que hacíamos pizza juntos, veíamos películas y nos quedábamos despiertos hasta tarde, hablando de todo y de nada. Daniel y yo habíamos construido una relación sólida, basada en el respeto mutuo, la admiración y un amor maduro que solo crece con el tiempo. No era esa pasión explosiva y tóxica que experimenté en mi matrimonio anterior. Era algo más profundo, más estable, más real. Y durante esos 18 años, hubo momentos en que miré atrás y di gracias. Sí, agradecí haber sido rechazada. Agradecí que me dejara, porque si no lo hubiera hecho, nunca me habría embarcado en este viaje de autodescubrimiento. Nunca habría encontrado mi verdadero propósito. Nunca habría conocido a Daniel. Nunca me habría convertido en la madre de Laura y Miguel. Habría quedado atrapada en un matrimonio mediocre, con un hombre que me amaba condicionalmente, y eso habría sido una tragedia mucho mayor que el divorcio. La vida tiene la increíble capacidad de redirigirnos cuando vamos por mal camino. A veces con suavidad, a veces con brutalidad. En mi caso, fue brutal, pero era necesario, y el trasfondo de esta transformación, todo lo que viví en privado, todas las lágrimas, todas las decisiones difíciles, todos los momentos de duda, todo eso me convirtió en la mujer en la que me he convertido. Una mujer que no necesita validación
externa. Una mujer que sabe lo que vale. Una mujer que ha construido su propia definición de éxito y felicidad. Así que cuando me preguntaban si le guardaba rencor, si quería venganza, si quería que sufriera, mi respuesta siempre era la misma: no. Quiero que sea feliz, porque su felicidad o infelicidad no tiene nada que ver conmigo. Ya soy feliz, y con eso basta. Y lo creía de verdad hasta el día en que sonó el teléfono. Hasta que escuché esa voz que no había oído en casi 2 décadas, hasta que descubrí que no todo era lo que parecía. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que sucedió cuando se puso en contacto fue algo que nadie, ni siquiera yo, estaba preparado para escuchar. Y las revelaciones que siguieron demostraron que a veces la vida tiene una ironía mucho más aguda de lo que imaginamos. El tiempo me ha enseñado que no todo rechazo es una pérdida. A veces es protección. Era un martes cualquiera. Estaba en la oficina de la ONG, revisando propuestas de colaboración para el próximo trimestre, cuando sonó mi móvil. Un número desconocido. Normalmente no contesto porque podría ser spam, telemarketing, algo así. Pero algo me impulsó a responder. Quizás fue intuición, quizás casualidad. Pasé el dedo por la pantalla y dije un hola desinteresado. Y entonces oí esa voz. Una voz que no había oído en 18 años, pero que mi cerebro reconoció al instante. Era yo, solo que no era el mismo hombre seguro y frío que me había pedido el divorcio décadas atrás. Su voz era temblorosa, rota, cargada de una emoción que no pude identificar. ¿Era desesperación? ¿Era miedo? ¿Era vergüenza? Quizás era todo eso junto. Nola. Soy yo en una larga pausa, como si esperara que esas 2 palabras bastaran, como si 18 años de silencio absoluto pudieran romperse con tanta naturalidad. Permanecí en silencio, procesando. Mi corazón se aceleró, no por amor ni anhelo, sino como se acelera cuando sucede algo completamente inesperado, como cuando casi te llevas un susto, pero no da miedo, solo te sorprende. Sé que no esperabas saber de mí, Ann, sé que no tengo derecho a llamarte después de tanto tiempo, pero necesito hablar contigo. En persona, Ann, por favor. Su voz estaba impregnada de una urgencia que me desconcertó. No era la urgencia de alguien que intenta vender algo o cobrar una deuda. Era la urgencia de alguien que se está ahogando y busca algo a lo que aferrarse. Mi primera reacción fue decir que no, simplemente no colgar el teléfono y bloquear el número. Al fin y al cabo, ¿qué derecho tenía a aparecer de la nada, después de casi 2 décadas, y pedirme algo? ¿Qué derecho tenía a invadir la paz que había logrado con tanto esfuerzo? Pero entonces, esa persistente curiosidad empezó a inquietar mi mente. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta urgencia? Mira, no sé si esto sea buena idea, empecé a decir. Pero me interrumpió. Por favor, te lo ruego, Ann, ¿es importante? No te lo pediría si no fuera realmente necesario. Y había algo diferente en su voz. Era humildad, era vulnerabilidad. 2 cosas que nunca antes había visto en él. El hombre que yo conocía era orgulloso, siempre en control, siempre sabiendo exactamente lo que quería. Este hombre al teléfono era una persona diferente. Respiré hondo, Ann, rápidamente. Sopesé las opciones. Por un lado, no le debía nada. Por otro, la curiosidad me corroía. Y tal vez, solo tal vez, había una especie de cierre que ni siquiera sabía que necesitaba. ¿De acuerdo? ¿Cuándo y dónde? Podía sentir su alivio, incluso a través del teléfono mañana. En ese café, cerca del parque, ¿recuerdas? A las 3 de la tarde. Recordé. Claro que lo recordaba. Ahí solíamos ir en los primeros años de nuestra relación, cuando todo aún iba bien. De acuerdo. Nos vemos mañana. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me quedé allí sentada, mirando la pantalla del móvil, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi mente daba vueltas, creando 1000 escenarios diferentes. ¿Estaría enfermo? ¿Habría muerto alguien? ¿Tenía problemas económicos y quería pedir dinero? Cada posibilidad parecía más absurda que la anterior. Cuando llegué a casa esa noche, Daniel notó inmediatamente que algo había cambiado. ¿Pasó algo? Le conté lo de la llamada Lu Gelasitau. ¿Y saben cuál fue su reacción? Me tomó de la mano y me dijo, ¿quieres que te acompañe? No había celos ni inseguridad, solo cariño y apoyo. Y fue en ese momento que recordé
Una vez más, lo afortunada que era de haber encontrado a alguien como ella. No, creo que necesito ir sola. Pero gracias por ofrecerte y... Era cierto. Esta era una conversación que necesitaba tener a solas, no porque Daniel no fuera bienvenido, sino porque era algo de mi pasado que necesitaba afrontar con mis propias fuerzas. Era parte de mi camino hacia el cierre si es que tenía sentido verlo así. Esa noche apenas dormí, no por ansiedad ni nervios, sino porque mi mente no paraba, no dejaba de crear hipótesis, reviviendo momentos del pasado, intentando imaginar cómo sería verlo después de tanto tiempo. Habría cambiado mucho físicamente. Habría cambiado yo, me reconocería fácilmente o tendría ese momento incómodo de «Wow, qué diferente te ves». A la mañana siguiente, elegí mi atuendo con cuidado, no porque quisiera impresionarlo, sino porque quería sentirme segura. Elegí un vestido sencillo pero elegante. Me maquillé ligeramente y me peiné. Me miré al espejo y vi a una mujer fuerte, realizada y feliz. Y pensé, esta es la mujer que conocerá hoy, no la mujer rota que dejó atrás. Llegué al café 5 minutos antes de las 3. Elegí una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la calle. Pedí un capuchino y esperé, observando a la gente pasar, intentando mantener la calma, y entonces lo vi, caminando por la acera hacia el café, y casi no lo reconocí. El hombre que entró en ese café no era el hombre vibrante y seguro de sí mismo que yo había conocido. Estaba visiblemente envejecido, y no de la forma natural en que todos envejecen. Era un envejecimiento que venía de dentro, del cansancio excesivo, del exceso de peso. Tenía ojeras profundas, el rostro más delgado y los hombros encorvados, como si llevara el mundo sobre sus hombros. Su ropa, aunque seguía siendo de buena calidad, le quedaba demasiado holgada, como si hubiera perdido mucho peso recientemente. Nuestras miradas se cruzaron y él se acercó a la mesa. Había una vacilación en cada paso, como si no estuviera seguro de si cambiaría de opinión y saldría corriendo. Se sentó en la silla frente a mí y durante un largo rato ninguno de los dos dijo nada. Simplemente nos miramos, dos desconocidos que una vez fueron cercanos, ahora separados por casi 2 décadas de vidas completamente diferentes. Gracias por venir, dijo finalmente, con la voz aún temblorosa. No estaba seguro de si vendrías. Tomé un sorbo de café manteniendo una expresión neutra. Dijiste que era urgente, y admito que tenía curiosidad, asintió, mirándose las manos que temblaban ligeramente. Hay muchas cosas que necesito contarte, muchas que sucedieron a lo largo de estos años, y ahí fue cuando empezó. Revelación. Las palabras empezaron a fluir de él, como si lo hubiera guardado todo dentro durante tanto tiempo que ahora necesitaba soltarlo todo de golpe. Y lo que me contó en las siguientes horas cambió por completo mi visión de toda la historia. Cambió la narrativa que había construido en mi cabeza, y me mostró algo que jamás, ni en 1 millón de años, habría imaginado. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que estaba a punto de revelarme no se trataba solo de él ni de mí. Trataba de cómo el universo tiene una forma peculiar y a veces cruel de enseñarnos lecciones que debemos aprender. Comenta abajo, el karma existe si crees que la vida tiene una forma de ajustar cuenta. Respiró hondo, como si se preparara para sumergirse en aguas profundas y turbulentas. Necesito empezar por disculparme, dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez desde que se sentó. Por todo, por lo que dije, por cómo te traté, por hacerte sentir que no era suficiente. Fui cruel, fui injusto, y lo llevo conmigo todos los días. Me quedé en silencio, esperando, porque después de 18 años, tras haber reconstruido mi vida por completo, no me interesaban las excusas vacías. Si me habías llamado, era porque tenía algo más importante que decir, y lo presentía. Revolvió el café que había pedido, pero no lo bebió, mirando la taza como si las palabras que necesitaba decir estuvieran escritas allí. Cuando me casé con Mariana, la mujer que creía perfecta, estaba completamente seguro de haber tomado la decisión correcta. Era joven, sana, y provenía de una familia numerosa donde todos tenían varios hijos. Parecía la opción obvia. ¿Sabes? Soltó una risa amarga. Empezamos a intentar embarazarnos inmediatamente. Al fin y al cabo,
para eso nos casamos, ¿no? Para formar esa familia perfecta que tanto anhelaba. Tomé otro sorbo de café, manteniendo una expresión neutra, pero por dentro mi corazón empezó a latir más rápido. Sentía que la historia estaba a punto de dar un giro inesperado. Pasaron los primeros meses, nadan, un año, nadan, 2 años, nadan, y empecé a sentirme ansiosa, frustrada. Empezamos a hacernos pruebas, consultas con especialistas, tratamientos de fertilidad. Hizo una pausa y vi que sus manos temblaban más visiblemente, y entonces llegó el diagnóstico. Cerró los ojos un momento, como si el recuerdo le doliera físicamente. El problema nunca fue suyo, el problema siempre fue mío. Soy estéril, completamente estéril. Una condición genética que siempre he tenido, pero que nunca me habían diagnosticado porque, bueno, nunca me hice las pruebas adecuadas cuando nos casamos. El mundo se detuvo. Juro que en ese momento todo a mi alrededor se congeló. El ruido del café, las conversaciones, el tráfico de afuera, todo desapareció. Solo podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Siguió hablando, pero tardé unos segundos en procesar lo que acababa de decir. Cuando supiste que no podías tener hijos, nunca me hice la prueba. Simplemente asumí que el problema era tuyo, porque ya habías recibido el diagnóstico, así que era obvio que eras tú, ¿no? Incorrecto, totalmente equivocado. El médico me explicó que mi condición era preexistente, que nunca podría tener hijos biológicos, nunca, y que incluso si no hubieras tenido problemas de fertilidad, nunca habríamos podido concebir, porque el problema siempre fue mío. La ironía fue tan cruel, tan devastadora, que por un momento no supe si reír o llorar. El universo le había devuelto, con precisión quirúrgica, exactamente lo que me había hecho a mí. Me había desechado, me había llamado imperfecta, me había cambiado por una mujer completa. Todo porque quería hijos biológicos. Y al final, nunca podría haber tenido esos hijos, ni conmigo ni con nadie más. El impacto de esta revelación fue tan inmenso que necesité 1 minuto para procesarlo. Estás diciendo, comencé, con la voz más tranquila de lo que esperaba, que me dejaste mi Umilashi, destruiste nuestro matrimonio, todo porque querías hijos que nunca pudiste tener. Que el problema siempre fue tuyo, y nunca te molestaste en revisarlo antes de desecharme como si fuera defectuosa. Él asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, y no tengo palabras para expresar cuánto me odio por ello. Cuánto lo lamento, lo arruiné todo. Destruí la vida de una mujer increíble porque me cegó mi propia arrogancia, mi propio egoísmo. Una parte de mí quería sentir satisfacción. Quería sentir esa dulce venganza de ver a la persona que me hizo daño recibiendo su merecido empero. ¿En serio? Solo sentía una extraña mezcla de lástima e indiferencia, porque la verdad es que no cambió nada para mí. Ya había seguido adelante. Ya había construido una vida hermosa. Su dolor no me dio placer, pero tampoco me afectó como podría haberlo hecho años atrás. ¿Y Mariana? Pregunté. ¿Qué le pasó? Se pasó una mano por la cara, secándose las lágrimas. Me dejó cuando descubrimos que el problema era mío, cuando quedó claro que nunca tendríamos hijos biológicos a menos que usáramos un donante de esperma. Y yo no quería, mi estúpido orgullo no me lo permitía. Había pasado tanto tiempo obsesionado con la idea de tener hijos de mi propia sangre que no podía aceptar otra opción. Y ella no lo soportó más. Me dijo exactamente lo que te dije, que quería una familia de verdad y que yo no podía dársela. La simetría era casi poética. Me había dicho esas mismas palabras, y años después se las echaban en cara. Su viaje había sido un círculo perfecto que terminó exactamente donde empezó Solo y sin los hijos que tanto deseaba. Ella pidió el divorcio hace 3 años. Se volvió a casar el año pasado con un hombre que ya tenía 2 hijos de una relación anterior. Por fin tiene la familia que siempre quiso. ¿Y yo? Soltó otra risa amarga. Lo perdí todo. La casa, la mitad de los bienes, los amigos en común que la apoyaron. Y lo más importante, perdí cualquier oportunidad de ser padre. Observé al hombre frente a mí e intenté reconciliar esta versión rota con el hombre arrogante que me había abandonado. Parecían 2 personas completamente diferentes, y quizá lo eran. El sufrimiento transforma a las personas, para bien o para mal. Y era evidente que él había sufrido una transformación brutal. Pero incluso viendo su estado,
incluso comprendiendo que había pagado un alto precio por su crueldad. No sentí que fuera mi responsabilidad, ni mi problema. ¿Seis tus fotos en las redes sociales? Continuó con voz débil. Vi que te casaste de nuevo, que adoptaste hijos, que formaste la familia que dije que nunca tendrías, y cada vez que veía esas fotos de tu familia feliz, era como un puñal en el pecho. No porque quiera volver contigo, ni porque aún sienta algo por ti, sino porque era la prueba viviente de que estaba equivocado. En todo Anne se inclinó hacia adelante, con las manos juntas como si rezara. Lograste ser madre, lograste tener una hermosa familia, lograste todo lo que te dije que no podrías, y yo no logré nada. El universo me mostró, de la manera más cruel posible, que yo era el problema. Siempre lo fui. Y ahora estoy aquí, solo, sin hijos, sin familia, sin nada, mientras que tú lo tienes todo. La verdad oculta de toda esa situación finalmente salió a la luz. Años de mentiras, suposiciones erróneas, juicios crueles, todo desmoronándose para revelar una realidad que nadie había visto en ese momento. Y la lección que el universo le había enseñado era clara: no se puede construir la felicidad sobre el dolor ajeno. No se puede descartar a alguien y esperar que todo salga bien. Las decisiones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias son devastadoras. Y la forma en que elegí responder definiría no solo el final de esta historia, sino también en quién me había convertido a lo largo de este viaje. Tras esa devastadora confesión, tras todas esas revelaciones que cambiaron por completo mi narrativa, guardó silencio un momento, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo varias veces, intentando recomponerse. Y entonces me miró con una expresión que mezclaba desesperación, vergüenza y una esperanza tan frágil que parecía que se rompería en cualquier momento. No vine solo a contarte todo esto, dijo, con la voz aún temblorosa, pero con una determinación que no había tenido antes. Vine porque necesito ayuda. Tu ayuda. A la de él a cabeza, ahora con genuina curiosidad. ¿Qué creía exactamente? ¿Qué podía hacer por él? Revertir el tiempo, corregir sus errores, darle los hijos que nunca podría tener biológicamente. Adoptaste niños, continuó. Las palabras salían de golpe, como si temiera perder el coraje si se detenía. Construiste una familia mediante la adopción. Y yo por fin entendí que la familia no se trata de sangre, no se trata de ADN en C, trata de amor, de presencia, de elegir estar ahí cada día, cosas que intentaste decirme hace 18 años, y fui demasiado arrogante, demasiado estúpido para escuchar. Se inclinó aún más hacia adelante, con las manos extendidas sobre la mesa hacia mí, en una postura casi suplicante. Quiero adoptar. Quiero ser padre, antes de que sea demasiado tarde, antes de que me haga demasiado viejo, antes de perder esta oportunidad por completo. Anne, y ya no sé cómo hacerlo. No sé por dónde empezar, no sé cómo funciona, pero tú, sabes, tú lo has vivido. Lo lograste. Y entonces dijo las palabras que jamás, ni en 1.000.000 de años habría imaginado escuchar. ¿Puedes ayudarme? ¿Enseñarme? ¿Guiarme? En este proceso, la ironía de la situación era tan absurda que por un momento creí estar alucinando. El hombre que me había descartado por ser imperfecta, por no poder darle hijos biológicos, ahora me rogaba literalmente que le enseñara a ser padre mediante la adopción. El mismo camino que había rechazado cuando estábamos juntos, el mismo camino que había considerado inferior, insuficiente. El impacto emocional de ese momento fue inmenso. Allí estaba Will, el hombre orgulloso que siempre tenía todas las respuestas, que siempre sabía exactamente lo que quería, reducido a un mendigo pidiendo ayuda a la mujer a la que había humillado. Y no era solo ayuda lo que pedía, era validación, era el reconocimiento de que yo había tenido razón desde el principio, de que el camino que él había rechazado era de hecho un camino válido y hermoso hacia la paternidad. Por favor, dijo, y ahora las lágrimas corrían por su rostro de nuevo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que fui horrible contigo. Sé que te lastimé de maneras que las palabras no pueden remediar. Pero te lo ruego, ayúdame, muéstrame cómo hacerlo. Cómo iniciar este proceso, cómo ser digno de ser padre de un niño
que necesita un hogar. Una parte de mí, esa parte herida que aún guardaba recuerdos de aquel viejo dolor, quería decir que no. Quería decirle que no merecía mi ayuda, que se había forjado su propia cama y que ahora debía acostarse en ella. Quería darle la espalda e irme, dejándolo solo con las consecuencias. Sería la venganza perfecta, ¿no? Negarle exactamente lo que él me había negado. Compasión, comprensión, una segunda oportunidad. Pero entonces lo miré de verdad, y no vi al hombre cruel que me había hecho daño, sino a un ser humano completamente destrozado. Alguien que había perdido tanto, que había sufrido tanto, que finalmente había comprendido la magnitud de sus errores. Y recordé en quién me había convertido a lo largo de este camino. Me había convertido en alguien que trabajaba con niños vulnerables, alguien que creía en las segundas oportunidades, alguien que comprendía que las personas pueden cambiar, crecer y aprender de sus errores. ¿Hablas en serio?, pregunté con voz cautelosamente neutral. ¿De verdad quieres adoptar? ¿O es solo otro impulso desesperado porque no conseguiste lo que querías como querías? Negó con la cabeza vigorosamente. No, Ann, no es un impulso. He pasado los últimos 3 años dándole vueltas. Desde que Mariana me dejó, desde que finalmente comprendí que había tirado a la basura lo único real que tenía en la vida a ti, fui a terapia. Mucho. Trabajé en mí mismo, en mis problemas, en mi mentalidad tóxica sobre lo que significa ser padre, sobre lo que significa la familia, y finalmente entendí lo que intentabas decirme hace casi 2 décadas, que el amor es una elección. Esa familia es a quien eliges amar y cuidar, no a quien comparte tu ADN en C. Secó la cara de nuevo, intentando recomponerse. Sé que aún puedo ser padre, sé que aún puedo tener una familia, pero no de la forma en que imaginé, de la forma en que me mostraste que era posible, y fui demasiado estúpido para verlo. Y sé que no tengo derecho a preguntarte esto, pero eres la única persona que conozco que ha pasado por esto, la única persona que puede guiarme, y John, confío en ti. Siempre debí haber confiado en ti. Su transformación era evidente. No solo se reflejaba en sus palabras, sino en su postura, en su forma de hablar, en la genuina humildad que emanaba de Elan. Este no era el mismo hombre que me había dejado. O quizás sí, sino una versión completamente destrozada y reconstruida en igual que yo. Y quizás, solo quizás, precisamente por eso, podía comprender su dolor como pocos. No te pido que me perdones, continuó. Sé que lo que hice es imperdonable. No te pido que seamos amigos, solo te pido información, orientación, un punto de partida, el nombre de la agencia que usaste, consejos sobre el proceso, cualquier cosa que puedas darme sin que sea una carga para ti. Respiró hondo de nuevo. Pero sobre todo, te pido perdón, no porque merezca ser perdonado, sino porque tú mereces la oportunidad de concederlo. Si quieres, mereces cerrar este capítulo en tus propios términos, no en los míos. Y si decides que no quieres ayudarme, si decides que no quieres tener nada que ver conmigo, lo entenderé y lo respetaré. Pero necesitaba intentarlo, necesitaba pedírtelo, porque eres la única persona que realmente puede entender lo que intento hacer. El silencio que siguió fue denso. Podía oír el reloj en la pared del café marcando los segundos. Podía oír susurros en las otras mesas. Podía oír el latido de mi propio corazón. Y sabía que la decisión que tomara definiría no solo lo que le sucedería a él, sino también quién era yo como persona, como ser humano, como alguien que había pasado por el fuego y había salido adelante. Ahora quiero ahondar aún más en este tema, porque la respuesta que le di en ese momento no estaba impulsada por la venganza ni por una bondad excesiva, sino por algo mucho más complejo y profundo de lo que cualquiera de esas simples emociones podían capturar. Comenta a continuación: el perdón libera. Si alguna vez has tenido la experiencia de perdonar, no por la otra persona, sino por ti mismo. Al subir al coche, cerré la puerta y me quedé allí sentado en silencio unos minutos. No estaba procesando la conversación. No me estaba dando vueltas en las palabras intercambiadas, simplemente estaba sintiendo esa sensación de plenitud que llega cuando realmente cierras un ciclo. Cuando miras atrás y te das cuenta de que el viaje, por muy doloroso que haya sido, te llevó justo a donde necesitabas estar. Arranqué el coche
y empecé a conducir de vuelta a casa. De camino, mi mente empezó a divagar por las reflexiones que aquel encuentro me había suscitado. Lo cierto es que esa conversación había sido un espejo. No un espejo que me mostrara quién era, sino un espejo que me mostrara quién había sido y cuánto había evolucionado. Hace 18 años, si alguien me hubiera dicho que un día me encontraría en esa situación, recibiendo la ayuda del hombre que me destruyó, no lo habría creído. Y si lo hubiera creído, probablemente habría imaginado una venganza elaborada, un momento de triunfo sobre él. Pero la realidad era completamente distinta. No hubo un triunfo rotundo. No hubo una satisfacción cruel, solo una profunda tranquilidad al saber que había ganado no destruyéndolo, sino construyendo algo hermoso con las piezas que él había dejado atrás. Eso es la venganza silenciosa. No se trata de hacer sufrir a la otra persona. Se trata simplemente de ser feliz, genuinamente feliz, a pesar de todo lo que intentaron arrebatarte. Me detuve en el semáforo y miré por la ventana. Vi a una madre cruzando la calle con 2 hijos, cada uno de la mano, y sonreí porque yo tenía eso. Tenía esta vida que él dijo que nunca tendría, no como él la imaginaba, sino la correcta a mi manera. Y lo mejor de todo es que no construí esta vida para demostrarle nada. La construí porque era lo que mi corazón pedía, porque era lo que me completaba, porque era donde encontré mi propósito. Llegué a casa poco antes de las 4 de la tarde. Daniel había recogido a los niños del colegio y estaba en la cocina preparando la merienda con ellos. Escuché sus risas incluso antes de abrir la puerta. Ese sonido, esas risas alegres y despreocupadas de mis hijos, era ahora la banda sonora de mi vida. Y era perfecto, mamá. Laura corrió hacia mí en cuanto entré, abrazándome con esa fuerza que solo tienen los niños. «Mira lo que hice hoy en la escuela». Me enseñó un dibujo colorido de una familia, 4 personas tomadas de la mano, con un enorme sol amarillo en la esquina. «Somos nosotros», dijo con orgullo. «Tú, papá, yo y Miguel». Miguel también vino corriendo, sin querer quedarse fuera, y dibujé un dinosaurio. «¿Quieres verlo?». Me reí, cogiéndolos a ambos en brazos, aunque sabía que ya estaban demasiado grandes para eso. «Quiero verlo todo. Pero primero, ¿qué tal si me cuentas cómo te fue en la escuela?». Daniel se acercó y me dio un beso suave. «¿Qué tal?», preguntó en voz baja, sabiendo que la cita ya había sucedido. «Fue tan liberador», respondí, también en voz baja. «Te lo cuento todo luego», asintió, comprensivo como siempre. No me presionó, no fue intrusivo en su curiosidad. Simplemente me dio el espacio que necesitaba y la seguridad de saber que, cuando estuviera lista para hablar, él estaría ahí para escucharme. Pasamos el resto de la tarde en casa, haciendo actividades sencillas. Ayudé a Miguel con su tarea de matemáticas. Escuché a Laura tocar el piano, esa canción que llevaba semanas practicando y que por fin estaba cogiendo ritmo. Cenamos juntos, los 4 sentados a la mesa, hablando de planes para el fin de semana, la película que queríamos ver y las pequeñas cosas que conforman la vida. Y fue allí, en ese momento absolutamente ordinario y a la vez extraordinario, que tuve la revelación final, la imperfección que él había visto en mí. Esa condición que usó como excusa para descartarme había sido en realidad el catalizador que me condujo a la vida perfecta para mí. Si no me hubieran rechazado así, si no hubiera pasado por ese dolor, nunca me habría embarcado en este viaje de autodescubrimiento. Nunca habría trabajado en la ONG, nunca habría conocido a Daniel, nunca me habría convertido en la madre de Laura y Miguel. La vida tiene una curiosa forma de funcionar. Lo que en un momento parece el fin del mundo, termina siendo solo el final de un capítulo. Y, a veces, los capítulos que terminan de forma más brutal son precisamente los que necesitaban terminar para que pudieran comenzar capítulos infinitamente mejores. Miré a mi alrededor, en la mesa del comedor, a mi amado esposo, a mis hermosos y felices hijos, a la vida que había construido ladrillo a ladrillo, y sentí una profunda gratitud. No gratitud por su partida, sino gratitud por haber tenido la fuerza para levantarme. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran, le conté a Daniel toda la conversación, las impactantes revelaciones, su petición y mi respuesta. Daniel escuchó en silencio, tomándome la mano, y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré.
¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti? No es que lo hayas superado, es que lo superaste sin amargarte, sin volverte cínico, sin perder tu compasión. Te hiciste más fuerte sin endurecerte. Y tenía razón. El camino hacia la transformación no se trata solo de sobrevivir, se trata de cómo sobrevives. Se trata de quién eliges ser al otro lado del dolor. Podría haberme vuelto resentido, cerrado, incapaz de confiar. Pero elegí el camino opuesto. Elegí abrirme aún más, amar con más profundidad, vivir con más autenticidad, y esa decisión marcó la diferencia. Aquella noche, tumbada en la cama, mirando al techo en la oscuridad, pensé en el anzuelo en algún lugar, lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Ahora, persiguiendo un sueño que podría haber vivido a mi lado si hubiera tomado otras decisiones. Si hubiera elegido el amor en lugar del ego, si hubiera elegido la compañía en lugar de la perfección, si hubiera valorado lo que tenía en lugar de obsesionarme con lo que creía querer. La verdad oculta que a tanta gente le toma toda la vida aprender es esta: la persona perfecta no existe. Las relaciones perfectas no existen. Las familias perfectas no existen. Lo que existe son personas imperfectas que eligen amar a otras personas imperfectas cada día. Es la elección constante, la presencia constante, el compromiso renovado a diario, lo que crea algo valioso, no la perfección, sino la autenticidad, no la ausencia de problemas, sino la disposición a afrontarlos juntos. Él tenía eso conmigo. Tenía un compañero dispuesto a afrontar cualquier cosa a su lado, dispuesto a explorar todas las opciones, a formar una familia de todas las maneras posibles. Pero no veía el valor de eso. Estaba demasiado cegado por la visión específica que tenía en su cabeza de cómo debería ser su vida. Y cuando la realidad no encajaba con esa visión, simplemente la descartó. Me descartó a mí. Y ahora, estaba cosechando exactamente lo que había sembrado. La vida le había enseñado, de la forma más dura posible, que no se puede construir la felicidad destruyendo a los demás, que no se puede encontrar la plenitud descartando a quienes te aman, que a veces lo más perfecto que jamás tendrás está justo frente a ti, pero estás demasiado ocupado mirando hacia otro lado como para notarlo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta historia no se trata solo de mí o de Ellen. Se trata de todos nosotros y de las decisiones que tomamos al afrontar momentos decisivos de nuestras vidas. Comenta a continuación: elegí reconstruirme. Si esta historia te inspiró de alguna manera. Si has llegado hasta aquí, hasta el final de esta historia, quiero agradecerte de todo corazón, porque sé que vivimos en un mundo donde todo compite por nuestra atención, donde es tan fácil deslizar el dedo y pasar al siguiente video. Pero decidiste quedarte. Decidiste escuchar esta historia completa. Y eso significa mucho para mí. La historia que compartí con ustedes hoy no se trata solo de dolor y superación de la adversidad. Se trata de las decisiones que tomamos cuando la vida nos destroza. Se trata de quiénes elegimos ser cuando todo se derrumba. Y si alguna parte de este viaje les resonó, si les contó algo de su propia historia, quiero que sepan que no están solos. Todos llevamos cicatrices. La diferencia radica en cómo las transformamos en sabiduría. Si este mensaje te llegó en el momento justo, si sentiste que necesitabas escucharlo hoy, deja un comentario abajo. Esta historia me conmovió. Leo todos los comentarios, lo juro. Y a veces, saber que no estamos solos en este camino marca la diferencia. Así que comparte conmigo lo que sentiste, lo que te impactó, lo que te llevaste de esta historia. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento, porque aquí no solo compartimos historias, sino lecciones de vida, experiencias que nos transforman y reflexiones que nos ayudan a crecer. Haz clic en el botón de suscripción a continuación y activa la campanita, porque pronto habrá mucho más contenido como este. Historias que te harán reflexionar, emocionarte y sobre todo, creer que tú también puedes resurgir, sin importar lo que hayas vivido. Y deja un me gusta también, porque eso es lo que demuestra a YouTube que este tipo de contenido importa, que las historias reales y profundas merecen ser vistas por más personas que necesitan escuchar este mensaje. Hay un video aquí que habla precisamente sobre cómo encontrar fuerza cuando todo parece perdido, y creo que te gustará. Haz clic y continúa la conversación conmigo, porque no termina aquí.
Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.